Hola Guripas, por fin hoy os traigo el famoso subfusil británico Sten en una nueva colaboración con Acorazado Bismarck. Ya sabéis, una tienda de coleccionismo militar que no solo me ha enviado este ejemplar, sino que como siempre os ofrece un 5% de descuento en toda su web utilizando el código GuripaBismarck. Y entre sus productos encontraréis el catálogo completo de las réplicas de Denix, réplicas como esta que analizaré en detalle en este nuevo vídeo. No sé lo que pensáis, pero la Sten no fue un arma, digamos, bonita. Creo que tampoco demasiado fiable, pero sin duda puede afirmarse que cumplió con su cometido más que de sobra. Un arma fácil de usar y sobre todo de fabricar. Fabricada enteramente en metal, su diseño es muy simple. Podría decirse que estamos ante un tubo que dispara, pero como siempre, primero echemos un vistazo a su nombre: Carbine Machine Sten. Sten son las iniciales, por un lado, del inspector de armamentos Shepard, su diseñador Terpin, y con N pues no hay consenso. La versión más extendida dice que es por Enfield, la fábrica donde se diseñó. Pero tanto un texto ya de 1943 como el propio Shepard en la posguerra afirmaron que EN era por England, Inglaterra en inglés. Se trata de un arma de retroceso simple y de cerrojo a abierto. Eso significa que el ciclo de disparo empieza y termina con el cerrojo en su posición más retrasada. Por cierto, que la manilla del cerrojo en la Denix no está bien reproducida. Ah, detalle Guripa a la hora de recrear una situación de combate. No será nunca realista apuntar con el cerrojo adelantado. Pues el Sten está calibrado para munición de pistola, concretamente el famoso 9x19 mm Parabellum alemán. En esta elección influyó el hecho de que fuese compatible con la munición enemiga, algo que sería vital en manos de la resistencia, como luego comentaré. Que sepáis que el cargador tiene capacidad para 32 cartuchos y se expulsa mediante este botón. Es una pena, pero el cargador de Denix no cuenta con muelle, por lo que no podremos introducir cartuchos, aunque sea simulados. Lo digo porque al ser de cerrojo abierto, siempre veríamos asomar un cartucho en el cargador a través de la puerta de extracción. Pero a ver qué os parece este apaño que se me ocurrió. Bueno, yo creo que da perfectamente el pego. Lo colocamos y cuando abrimos el cerrojo, veremos asomar, no sé si se ve por cámara, un cartucho en su interior. De todas formas, por si os interesa, he visto que la Denix acepta cargadores originales de la Sten a la perfección, así que en ese caso podríamos utilizar pues munición original inutilizada. Aunque me imagino que habría que tener cuidado con apretar el gatillo, porque en ese caso arrastraríamos un cartucho al cañón simulado de la Denix, y no tengo muy claro si saldría por aquí, si se quedaría ahí dentro haciendo ruido. Si alguno probáis, contadme en comentarios. En todo caso, el uso de munición de pistola junto a su corto cañón hacen que la efectividad de esta arma no supere las 100 yardas, 91 metros, que es como viene regulado su sistema de puntería. Muy simple, como podéis ver. Este alza trasera y delante del punto de mira un triángulo rudimentario, pero en todo caso suficiente para distancias tan cortas. De todas formas, en modo automático y a distancias cortas, la forma reglamentaria de apuntar era desde la cintura, es decir, un poco a ojo, mientras que en semiautomático y a distancias largas había que apoyar el arma sobre el hombro. Y bueno, ya que saco el tema, que sepáis que la Sten tiene selector de tiro, que se encuentra delante del gatillo. Es este botón, que al igual que en otras armas, se presiona para pasarlo de un lado a otro. Así, hacia la derecha estará en modo automático, que es como viene fijo en la Denix, no puede moverse. Y hacia el lado izquierdo, semiautomático. Y para evitar confusiones, el botón viene marcado, como veis, en este lado con la A de Automatic, y por este lado la R no tengo claro si es por Round o Repetition. Y también leí que había que tener cuidado, porque la vibración propia del arma podía desplazar el botón de forma involuntaria del modo semiautomático al full auto. Si os parece, ahora vamos a conocer más acerca del origen del arma, que se engloba dentro de la carrera armamentística de los años 30 y 40 para desarrollar subfusiles. En realidad, el ejército británico se sumó bastante tarde a esta moda, y eso se hizo notar sobre todo tras el desastre de Dunkerque, cuando ante la inminente invasión alemana de las islas, el ejército británico necesitaba rearmarse con urgencia y en mayores cantidades. Su única opción hasta esa fecha era adquirir el subfusil estadounidense Thompson, algo que ya venían haciendo desde comienzos de 1940. Pero el Tommy Gun era caro, muy caro, como os conté en el vídeo sobre la famosa metralleta. Así que el ejército encargó a la fábrica de armas Enfield buscar una solución. Y esta fue copiar el subfusil alemán MP28.
dando lugar al subfusil Lanchester. Pero este seguía siendo costoso y lento de fabricar. Para solucionarlo se ideó una versión más barata, esta vez hecha enteramente en chapa estampada, salvo por dos partes fabricadas en metal mecanizado, el cañón y el cerrojo, lo cual permitió no solo acelerar y abaratar su producción, sino también ahorrar acero, una materia prima clave, además de no ser necesaria maquinaria ni trabajadores tan especializados. El resultado fue, como habréis adivinado ya, el Sten, que nació en marzo de 1941 con la denominación de Carbine Sten Mark I, que no se extrañe la designación de carabina. Es que en estos primeros años aún no existía consenso sobre cómo designar a estas armas automáticas ligeras con calibre de pistola. Otros nombres de la época fueron pistola ametralladora o subfusil, que es el que finalmente se impuso. Volviendo al tema del cargador, al igual que el resto del arma, es una evolución del Lanchester, a su vez, como dije, una copia del subfusil alemán MP-28, incluido la posición horizontal del cargador. Hoy puede extrañarnos, pero en su momento se creyó que era la mejor opción para disparar, por ejemplo, desde una posición de cuerpo a tierra, porque así el cargador no asoma por debajo y choca contra el suelo. Y que sepáis también que en el ejército británico la forma reglamentaria de sujetarlo es como si fuese un fusil, es decir, por aquí, por debajo del cuerpo o incluso por el guardamanos, aunque en este caso, al tratarse de la chaqueta metálica del cañón, uno corría el riesgo de, a la larga, quemarse la mano. De todas formas, la tropa desarrolló una forma diferente de sujetarlo, que fue la que finalmente se impuso, y es directamente en el cargador. Pero en realidad esto no era muy recomendable, ya que al sujetarlo así se hacía fuerza contra el arma y se aceleraba el desgaste de la pieza de unión con el cargador, lo que podía provocar fallos de alimentación. Y ya interiormente, digamos que el cargador no tenía el mejor de los diseños. Dos columnas de cartuchos que culminan en una sola, que en caso de entrarle suciedad en esta zona final, era muy probable que también diese problemas de alimentación. Y en las armas de cerrojo abierto, la calidad y el estado del cargador es algo a tener muy en cuenta. Por eso en la guerra el Sten fue querido y odiado a partes iguales. La tropa se dividía entre quienes pensaban que era un arma fiable y los que por el contrario que era impredecible, y que sobre todo en manos inexpertas podía ser más peligrosa incluso para las propias tropas debido a disparos accidentales. Esto no solo ocurría con el Sten, sino que era algo habitual de otros subfusiles de cerrojo abierto, sobre todo aquellos fabricados de forma más rudimentaria. La cosa es que en caso de caer contra el suelo o llevar un golpe fuerte sobre la culata, podía provocarse que el cerrojo se soltase y, bueno, pues provocar un disparo accidental. Por eso, en caso de llevar el arma cargada, se recomendaba moverse con la mano agarrando la Sten así, para que, bueno, si se soltaba la manilla, pues que la mano bloquease su trayectoria. Si no, otra opción es llevar esta manilla a esta posición fija. De todas formas, esto se intentó arreglar más tarde, pues añadiéndole un bloqueo de seguro que veremos luego con las diferentes variantes. Antes comentaros que otra queja habitual era por problemas de encasquillamiento, como ocurrió durante el famoso atentado contra el líder nazi Heydrich en mayo de 1942, o a los pocos meses en el fracasado desembarco de Dieppe, por cierto, su gran bautismo de fuego. Pero el Sten tenía también sus cosas positivas, claro está. Por ejemplo, apenas necesitaba mantenimiento. Concretamente, funcionaba muy bien sin lubricante, algo que se agradecía en la guerra del desierto. Al no usar aceites, se evitaba pues que se pegase arena o suciedad a su mecanismo. Y antes decía que era fácil de usar y me faltó decir fácil de ocultar, no solo debido a su reducido tamaño, sino porque el arma era divisible muy fácilmente. De hecho, la Denix permite, apretando este botón, retirar la culata. Y en una Sten original, no he probado aún una Denix, podríamos desenroscar la chaqueta metálica que cubre el cañón y también retirarle el cañón. Esto se había ideado en realidad para las tropas paracaidistas que en las primeras etapas de la guerra saltaban con el arma desmontada. Además, en este modelo de Sten, si tirásemos de este botón, en la Denix viene fijo, pues toda esta pieza que recibe el cargador se libera y puede girarse hacia abajo, funcionando como tapa para evitar que entre suciedad al mecanismo y también para ocupar menos espacio en caso de ir dentro de un contenedor paracaidista. Por eso este subfusil fue la opción preferente de los aliados para armar a las fuerzas de insurrección en los territorios ocupados por Alemania. Podría decirse que durante la Segunda Guerra Mundial y primeros años de la Guerra Fría, el subfusil Sten representó lo que hoy en día sería el Kalashnikov, es decir, un arma preferente de grupos paramilitares, y que, como comentaba, al compartir calibre con las armas alemanas podía reutilizarse munición del enemigo.
aunque la fabricación del arma era tan sencilla que en algunos países como Dinamarca o Polonia, la resistencia llegó incluso a fabricarla de manera local con ligeros cambios estéticos. Ahora, si os parece, conozcamos las diferentes versiones del arma, porque este no fue el primero ni el último de los modelos diseñados durante la guerra. El primero, como no, fue el Mark I, que destaca por su apagallamas con forma tipo cuchara, una gran chaqueta para el cañón que lo cubre por completo y orejeras protectoras para el punto de mira de los de tipo fusil. También llama la atención por contar con partes en madera, incluyendo un pistolete plegable. Y la culata, como veis, es de forma de esqueleto, es decir, hueca. El siguiente modelo, marcado con un asterisco, se trata de una actualización sin el apagallamas ni partes en madera. Y llegamos así al Mark II, el modelo de Denix, y que fue la variante más producida. Se diseñó en junio de 1941, es decir, apenas empezaba a producirse la primera versión, con la idea de reducir todavía más los tiempos de producción. Mantiene los cambios iniciados en el modelo Mark I asterisco, con la novedad de una chaqueta de cañón mucho más corta que deja al descubierto buena parte del cañón y una culata en forma de T. Este modelo fue fabricado paralelamente por Australia, Nueva Zelanda, India y Canadá, este último con una peculiaridad, y es que la culata tenía forma de esqueleto similar al Mark I, aunque la más diferente de todas la versión australiana, popularmente conocida como la Austen. Y que sepáis que también existió una versión simplificada fabricada en China, denominada M38 en el mundo del coleccionismo. El siguiente modelo fue el Mark III, fabricado a la vez en Reino Unido y Canadá. Ideado a comienzos de 1942, se trata de la versión más ligera y sencilla de todas, fabricada en apenas 5 horas y con 21 piezas menos que el Mark II. La clave es que cuenta con un único tubo para el recibidor, puerta de extracción y cañón. Pero esto dificultaba su limpieza, y lo que es peor, en caso de sufrir daños en una de sus partes, había que descartar todo el conjunto, además de que no era intercambiable con versiones ni anteriores ni posteriores. Por todo esto, fue un arma destinada más bien a unidades de segunda línea, y que no se extrañe si su producción cesó en septiembre de 1943. Aunque diría que contaba con un detalle interesante, y es este finger guard, para evitar introducir por error un dedo dentro de la puerta de extracción. El modelo definitivo fue el Mark V, en servicio desde febrero de 1944, pero no seré yo quien os explique sus características. Conectamos con Polonia. Hola Guripas, soy Paweł y este es mi compañero Przemek. Formamos parte de la asociación SRH Tobie Ojczyzno. Hoy os vamos a presentar la principal diferencia entre una Sten MK5 y una Sten MK2 corriente que todos seguramente conocéis. La principal diferencia entre las dos Sten es que en la Sten MK5 llevaba dos empuñaduras para estabilizar el tiro, una culata de madera que también era mucho más cómoda. La MK5 tenía la posibilidad de calar la bayoneta. El siguiente detalle, también significativo, era que la MK2 llevaba una mira delantera que estaba directamente soldada y en la MK5 ya llevaba una mira delantera más profesional que era la misma que se usaba en un fusil Lee Enfield número 4. La última diferencia entre las dos Sten era que la MK2 no llevaba un seguro en el manillar del cerrojo. En cambio, en la MK5 llevaba una especie de seguro que al apretarlo impedía el movimiento del cerrojo, de tal manera facilitaba mucho el funcionamiento. Bueno, pues esto era todo por hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, Guripas. Dziękuję, amigos. Menudos dos ejemplares más chulos. Podría decirse que el Mark V es un Mark II con ciertas mejoras de usabilidad, ideada especialmente para los paracaidistas. Pero a nivel de mecanismo venía siendo lo mismo y de hecho repetía los mismos fallos, y peor aún que ahora era más pesada. Por cierto que este pistolete frontal, aunque muy popular entre la tropa, fue descartado en producción a partir de mediados de 1945, ya que con el retroceso del arma tendía a aflojarse. Si os fijasteis, me salté el Mark número 4 porque engloba varios prototipos, todos en busca de hacerlo más compacto, pero que no llegó a producirse. Y que sepáis que también existieron versiones con silenciador, el Mark IIS, S por Special Purpose, y el Mark VI. Que alguien me corrija, pero diría que estamos ante el primer subfusil con silenciador fabricado a gran escala de la historia. Aunque estos ejemplares dicen que tenían problemas de sobrecalentamiento, por lo que no era recomendable en ráfagas largas.
Habiendo sido fabricados para el PSOE y comandos en operaciones clandestinas tras las líneas enemigas, hay que destacar otra vez la posibilidad de reutilizar munición enemiga, como también es destacable su uso durante la guerra de Vietnam por parte de las unidades especiales estadounidenses del MACV-SOG. Después de todo este vídeo, guripas, ¿a que el Sten empieza a pareceros menos feo? Un arma adecuada para el momento en que fue inventada, ya que era tan sencilla de producir como de usar, y que en su momento, por ejemplo, inspiró la creación del subfusil M3 estadounidense. En la posguerra, esta arma siguió en manos de numerosos ejércitos del mundo, y en el caso británico empezó a ser reemplazada a partir de 1953 por el nuevo subfusil Sterling. Un último consejo para recreadores. Sobre el papel, a fecha de 1944, en un batallón de infantería británico irían armados con la Sten pues menos del 10% entre la tropa y oficiales, así que al igual que hice en el vídeo sobre la Thompson, os recomiendo que la reservéis para roles muy concretos. Otro caso es si recreáis pues, a los paracaidistas o a los comandos, ahí el ratio sube. Y nada más, gripas, recordaros que tenéis un 5% de descuento en la tienda Acorazado Bismarck, a la que vuelvo a agradecer al igual que a Javier López Lorite por volver a confiar en mí. A vosotros os espero en el próximo vídeo y rompan filas.